Mi mamá dejó de contestarme y cuando descubrí por qué, ya era demasiado tarde. Nunca pensé que vivir en otro estado pudiera convertirse en una ventaja para que alguien le hiciera daño a mi propia madre. Nunca imaginé que la distancia, algo tan común, pudiera usarse como una herramienta para desaparecer. Poco a poco, desaparecieron a una persona, mi madre, sin levantar sospechas. Durante meses creí que simplemente estaba ocupada, que estaba cansada, que no tenía ganas de hablar. Jamás pensé que me estaban mintiendo, y mucho menos que quienes lo hacían era mi propio hermano y su esposa. Me mudé a otro estado hace unos 6 años. No fue por gusto, obviamente, fue por necesidad. El trabajo en mi ciudad ya no alcanzaba, y cuando surgió la oportunidad de irme, la tomé, pensando en una sola cosa: ayudar a mi mamá. Yo le agradezco absolutamente todo a mi madre, y todo lo que soy es gracias a ella. Cuando yo era chica la vida se puso muy difícil. Mi papá, mi papá la maltrataba muchísimo. Yo lo vi, cada golpe, cada herida, cada momento que ella gritaba, pero yo solo me escondía abajo de la cama. ¿Qué más podía hacer? Era una niña, pero por suerte. Y yo sé que suena mal que lo diga, pero un día ese hombre se fue y no tuve que volver a verlo. No tuve que volver a saber de él, ni de sus gritos, ni de sus maltratos, y mucho menos de las humillaciones que hacía pasar a mi madre. Ella siempre fue una mujer fuerte, pero los años no pasan en vano. Vivía en la misma casa de siempre, esa donde crecimos mi hermano y yo. No eran exactamente los recuerdos más felices, pero ella siempre nos dio mucho amor. La verdad es que nos faltaba todo, menos amor. Cuando yo me fui, mi hermano mayor y su esposa se quedaron viviendo con ella. Yo pensé que era lo mejor, porque claro, así le iban a cuidar. Repito, yo no me fui por gusto. Me fui por necesidad, porque genuinamente donde nosotros vivimos ya no había trabajo. Y con lo que ganaba, con eso no me alcanzaba para nada. Y mucho menos para hacerme cargo de mi mamá, porque yo se lo prometí. No a ella directamente, pero un día rezando yo le dije que yo me iba a hacer cargo de todo. Y se lo tenía que cumplir. Yo pensé, no estará sola, alguien la cuidará. Yo, desde lejos, hacía todo lo que podía. Le hablaba casi todos los días. A veces solo 5 minutos porque no tenía más tiempo. Muchas otras veces llegaba a casa rendida y lo único que quería era cenar y ver la tele. Pero aún así me daba tiempo de marcarle. A veces hablábamos horas enteras. Eso me gustaba mucho porque yo sentía que ella le emocionaba. Le mandaba dinero cada mes. Eso sí, nunca fallé en mandarle dinero. Y mi mamá ya sabía que en cuanto a mí me pagaban, ella también recibía su dinerito. Eso es lo justo, ¿no? Le decía que era para que no padeciera, para que se diera sus gustos, para que no sintiera mi ausencia tan pesada. Yo sé que el dinero no compensa que yo no esté, pero al menos lo hace más fácil. Mi mamá siempre me dijo: mientras pueda escucharte, estoy bien. Y yo le creía. Claro que le creía, yo siempre le creí. Nunca pensé que esas llamadas tan normales serían lo único que la mantenía conectada conmigo. Nuestra relación era muy linda. Siempre fue muy sencilla, muy humilde, muy amable y cariñosa mi madre. Eso sí, siempre preocupada por mí. No hablábamos de cosas profundas todos los días. A veces solo me contaba que había comido. Le dolía la rodilla, porque todo el tiempo le dolía una rodilla. Y si el clima estaba raro, bueno, no les cuento, la rodilla se ponía peor. Pero hablábamos. Por eso, cuando un día no contestó, me alarmé. Pero dije, seguro salió. Luego me marca. Eso es lo normal. Un par de veces ya me había tocado que no me contestaba.
pero siempre me terminaba diciendo que había salido por un pan o que estaba con la vecina platicando. Pero pasó ese día, luego pasó otro, y le mandé mensajes. ¿Todo bien, ma? Cuando puedas, márcame. Nada. Ninguna respuesta. Al tercer día llamé a mi hermano. Sí, está bien, me dijo. Ha estado medio cansada, pero todo normal. No insistí, confié. Me pareció raro, pero dije, pues quizás un poco la edad. Él también me dijo que le estaba doliendo la rodilla más de lo normal. Y bueno, creí que hacía sentido. Confiar definitivamente fue mi primer error. Pasó una semana completa sin noticias. Mi mamá no contestaba ni llamadas ni mensajes. Volví a marcarle a mi hermano. ¿Me la puedes pasar? No. Ahorita no quiere hablar, dice. ¿Por qué? Anda de malas, ya sabes cómo se pone. Que no quiere hablar. Esa respuesta me incomodó. Mi mamá jamás me había negado una llamada, y menos por estar de malas. Yo dije, seguro se han de haber peleado. Algo pasó en esa casa que no me están diciendo. Y mi mamá no quiere hablar conmigo para no preocuparme. Pero seguí intentando. A distintas horas, mañana, tarde, noche, nada. Sinceramente ya no podía ni siquiera concentrarme en el trabajo. Solo me la pasaba pensando dónde estaba mi mamá. Es más, hasta llegué a pensar que yo había hecho algo para que se enojara conmigo. Pero por más que repasaba todas nuestras últimas conversaciones, no veía qué era lo que yo había hecho. No entendí. 2 semanas sin su voz. Y nadie parecía preocupado. Es más, cada que hablaba mi hermano parecía que lo molestaba. Las semanas se volvieron meses. 3 meses, de hecho. 3 meses que no escuché a mi mamá. Yo seguía mandando dinero, eso sí. Porque bueno, una cosa era que mi mamá estuviera enojada conmigo, y otra muy diferente, que yo me desentendiera de ella. Y como les dije, yo había prometido hacerme cargo. Y cada mes, puntualmente, yo cumplía. Cuando preguntaba a mi hermano, se enojaba. Siempre terminaba gritándome y de alguna forma acabábamos peleados. Ya te dije que está bien. Él respondía. Deja de exagerar. Solo no quiero hablar contigo ahora. Ya he estado muy ocupada. Su esposa empezó a contestar mensajes fríos. ¿Qué digo fríos? Cortantes, groseros. Me decía, no todo gira en torno a ti. Esa frase me dolió más de lo que debería, porque empecé a preguntarme algo horrible. ¿Y si tenía razón? ¿Y si en serio yo estaba exagerando? ¿Y si mi mamá en serio estaba tan ocupada haciendo una vida y yo a fuerza la quería tener pegada al teléfono? A lo mejor ya era momento de que mi mamá saliera, se distrajera, estuviera con amigas o haciendo cosas que a ella le interesaran y no estar contestándome y estar al pendiente de su hijita que estaba del otro lado. O bueno, no sé, eso pensé. Hasta que alguien dijo algo que rompió esa mentira. Desesperada llamé a una vecina que conocía a mi mamá desde hace muchos años. Porque ya era demasiado tiempo y alguien me tenía que decir que al menos mi mamá estaba bien. Alguien que no fuera mi hermano y su esposa. Porque ellos siempre me decían lo mismo. Y ya no había cabida para que yo preguntara nada más. La vecina me dijo, hace tiempo que no la veo. Pensé que se había ido contigo. ¿Qué? ¿Cómo que hace tiempo que no la ve? Sentí un vacío en el estómago en ese momento. ¿Pero cómo que no la ve si mi hermano me estaba diciendo que sale todos los días a pasear con unas amigas nuevas, que le ha dolido la rodilla, pero que aún así está bien? Colgué de forma inmediata y le marqué a mi hermano. ¿Dónde está mi mamá? Que en la casa, te he dicho. Entonces, ¿por qué nadie la ha visto? Solo no contestó. Un silencio llenó toda la llamada. Estás exagerando. Siempre haces drama.
y me colgó. Ahí supe que definitivamente algo estaba mal. ¿Por qué nadie la había visto? ¿Por qué él me la seguía negando? Y sobre todo, ¿por qué se había quedado callado cuando yo le dije que ya tenía pruebas que nadie la había visto? Esa misma noche tomé una decisión que cambiaría todo. Solo que en ese momento yo no lo sabía. Compré un boleto esa misma madrugada. No dormí, por supuesto. Apenas tuve tiempo de ir al trabajo, regresé a casa, guardé un par de cosas en una maleta y me fui. Es más, en el trabajo tuve problemas porque avisé en ese mismo momento. ¿Pero qué iba a hacer? ¿Seguir esperando? Ya habían pasado 3 meses. Yo necesitaba saber y sobre todo ver a mi madre. Durante todo el trayecto repasé cada recuerdo, cada palabra que se había dicho en las últimas conversaciones para entender qué estaba sucediendo y también todas las llamadas que tuve con mi hermano y su esposa, donde él aseguraba que mi madre estaba en perfectas condiciones. Claro que no era cierto. Por supuesto que no era cierto, aunque yo intentaba convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Pero una parte de mí, yo creo que siempre supo la verdad. Siempre supo que me estaban ocultando algo, que no era normal, que mi mamá no podía cambiar de la noche a la mañana y no querer contestarme ninguna llamada. Yo llevaba conociendo a mi madre años y de repente, silencio. Eso no era posible. Llegué a la casa de mi mamá, por fin. Ya era algo tarde. El trayecto demoró muchísimo. Yo estaba cansada, con hambre, con sueño, porque la cabeza no me estaba dejando dormir, pero no solo esa noche. Yo llevaba noches que no dormía y no había nadie que me pudiera dar razón. Toqué. Nadie abrió. Volví a tocar, pero ahora con mucha más furia, porque yo necesitaba saber qué estaba pasando detrás de esa puerta. Nada. Un vecino que me conocía se acercó lentamente y me dijo: ¿Buscas a tu mamá? Sí, sí, la busco. ¿La ha visto? Hace meses que tu mamá no vive aquí. ¿Qué? ¿Cómo que mi mamá no vive aquí? Sentí que el aire se me iba, la cabeza me empezó a dar 1000 vueltas. ¿Cómo que no vive aquí? Oh, pero esta casa es la de mi mamá. Usted sabe que esta es la casa de mi mamá. ¿Cómo que no vive aquí? Explíqueme. No estaba preparada yo para lo que estaba pasando y mucho menos para lo que venía después. El vecino me dijo que no sabía absolutamente nada, solo que no habían visto a mi madre en semanas, es más, meses, que ellos habían preguntado y que solo les dijeron que ella ya no vivía ahí. Pero mi hermano y su esposa no les dieron ninguna explicación adicional. Y a los vecinos se les hizo raro. Ellos habían visto todo el drama que había tenido ella con mi padre. ¿Y de la nada? ¿Ahora se fue? Qué extraño. Encontré a mi hermano horas después, porque claro que yo no me iba a mover de ahí hasta que él llegara y me diera una explicación de lo que estaba pasando. En cuanto me vio, se puso pálido. ¿Qué digo pálido? El alma se le salió del cuerpo. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Vine por mi madre. Intentó evadirme todavía. Se atrevió a querer desviarme la mirada. Pero finalmente bajó la voz y dijo: está en un asilo. ¿Qué? ¿En un asilo? Sentí que el piso desaparecía abajo de mis pies. Pero ¿cómo que en un asilo? ¿Por qué está en un asilo? Mi madre, esta es su casa, ¿de qué estás hablando? Él me empezó a decir que si yo no me hacía cargo de ella y que si yo no tenía tiempo y que si me había atrevido a irme a vivir a otro lugar, que no le echara la culpa de la decisión de llevarla a un asilo, que él no tenía tiempo para atenderla, y mucho menos tenía la energía para poder hacerlo. Trabajaba mucho y su esposa también trabajaba, no tenían tiempo de cuidarla. ¿Pero no era más fácil decirme esto antes? Cada llamada que te hice, cada llamada me decías que todo estaba bien, que mi mamá estaba perfecta y que no quería hablar conmigo. ¿Dónde está? Voy a ir inmediatamente a verla. ¿Dónde está? Él primero se negó.
Me dijo que no iba a decir nada, que porque ese era el lugar donde ella debería de estar. Pero tanto insistí, y yo creo que vio la rabia en mis ojos, que terminó diciéndome. Cuando llegué, el lugar era gris, frío, silencioso. Era raro porque se escuchaban gritos, pero a la vez silencio. Era un lugar horrible, mi mamá no merecía estar ahí. Cuando me acerqué a la recepción y dije el nombre de mi mamá, la recepcionista dudó. ¿Es usted familiar? Soy su hija, le dije. Y necesito que me deje pasar, porque yo no accedí que mi madre estuviera en este sitio. Yo creo que mi furia fue tanta que de forma inmediata me dejaron pasar. La vi. Mi mamá estaba sentada, mirando al vacío. Esa ya no era mi madre. Había bajado mucho de peso. Ella procuraba teñirse el pelo porque siempre dijo que las canas no le gustaban. Las canas no le hacían sentir bien. Y ella no era tan grande como para tener canas. Siempre decía eso. Decía que las canas se las iba a dejar cuando tuviera nietos. Y para eso faltaba mucho. Pero su cabello ahora era blanco, completamente lleno de canas. La mirada perdida, apagada. No había luz. Cuando me vio, no me reconoció. Se me quedó mirando como si fuera una persona diferente, una extraña. Tardó unos segundos y de repente solo lloró. En sus ojos solo escurrían lágrimas. Sus manos comenzaron a temblar. Intentó mover los dedos para acercarse a mi mano, pero estaba muy débil. Y yo solo me le pude hincar en el regazo y llorar con ella. Era mi madre. Habían pasado meses que mi madre estaba ahí. Y yo no sabía. Y yo no la salvé porque yo no sabía que todo esto estaba pasando. Lo peor no fue verla así. Fue lo que me contó después. La llevaron con engaños. Le dijeron que yo sabía, pero no solo sabía, que yo había firmado para que ella estuviera ahí, que había sido mi decisión porque yo ya no la podía mantener y que yo no tenía tiempo ni dinero para mandarle a una enfermera o alguien que la cuidara. De hecho, lo que ella sabía era que todo eso era mi plan, no el de mi hermano y su esposa. Le dijeron que yo no quería hablar con ella y que les había pedido, por favor, que nunca más la volvieran a contactar conmigo. Le quitaron su teléfono. Ella preguntaba si yo llamaba y le decían que yo ya ni me acordaba de ella, que yo estaba haciendo mi vida muy lejos, que porque por eso yo me había ido. Mientras tanto, mi hermano y su esposa manejaban su dinero, su pensión, y la que mi padre le había dejado, porque sí, el hombre la maltrató, pero siempre tuvo un buen trabajo. Bueno, lo suficiente para que comiéramos, y lo suficiente para dejarle una pensión, desde que él no está. Y lo que yo le enviaba cada mes, también. Todo lo estaban ocupando ellos. Y no solo la abandonaron, porque mi mamá me dijo que nunca la habían ido a visitar. Le mandaban mensajes con las enfermeras. Pero irla a ver, no tenían tiempo. La aislaron. La aislaron del mundo. La dejaron no solo sin mí, sin sus amigos, sin sus vecinos, sin su rutina, sin poder ir a la iglesia, sin hacer las cosas que a ella le gustaban. Por supuesto que en cuanto la vi ahí, ordené de forma inmediata que me dieran los papeles para sacarla. Mi mamá no tenía por qué estar en ese sitio. No era justo que estuviera ahí. Ella tenía mucho miedo. ¿No me vas a dejar aquí? Me preguntó. Claro que no, mamá, nunca más. Tú te vienes en este momento conmigo. Este no es tu lugar. Pero rescatarla solo era el inicio. Salimos de ese lugar y fuimos a un hotel.
Yo ya no tenía casa aquí porque mi casa era la suya y en ese momento su casa estaba ocupada por el que se decía ser su hijo y su nuera. La llevé a un hotel, le pedí que comiera, porque estaba extremadamente delgada mi madre. Se dio un baño, le compré ropa, porque ni eso tenía. La habían mandado con un par de cambios y era todo. La primera noche fue muy difícil. Yo escuché mientras intentaba dormir, pero la cabeza no me dejaba. Escuché a mi madre llorar. Ella intentaba hacerlo en voz baja, pero ella lloraba. Yo no tengo idea de todo lo que vivió allá adentro, del sufrimiento que ha de haber pasado. Me pidió que si podíamos dormir con la luz prendida. Apenas lograba cerrar los ojos y brincaba. Se sobresaltaba por cualquier cosa. Me preguntó 100 veces, o más quizás, si yo la iba a regresar al asilo. Pero yo veía terror en sus ojos. Tenía ansiedad, mucho miedo. Y aunque mi mamá estaba libre, su mente seguía atrapada, porque le habían robado su libertad de un segundo a otro. Al siguiente día me desperté. Le dije a mi mamá que tenía que arreglar unas cosas de trabajo, para que no se preocupara, pero no era cierto. Hablé con una muy buena amiga y busqué asesoría legal. Por supuesto que estaba dispuesta a hacer que esas dos personas pagaran, y no les puedo decir familiares, porque no lo son. Llegué a la cita con el abogado y me pidieron toda la información que yo tuviera. Se podía comprobar que la habían desalojado de su casa, que habían hecho uso indebido de sus recursos económicos, incluyendo el dinero que yo le mandaba. Revisamos esa mañana documentos, movimientos bancarios, todas las irregularidades que había. Solo que había cosas que no estaban claras. Le pedí a los abogados que me acompañaran al hotel, porque yo no quería que mi mamá se asustara, pero era importante que mi mamá nos ayudara con los huecos de la historia. Los abogados, en cuanto la vieron, entendieron todo. Y por supuesto que estaban decididos, al igual que yo, a obtener justicia. Le preguntaron a mi mamá si ella había firmado algo. Dijo que ella no lo recordaba. Le preguntaron si sus cuentas las estaban ocupando. Y dijo que ella no sabía dónde estaban sus cosas, que solo la habían sacado una tarde con la mentira de que le iban a llevar al cine. Y nunca jamás volvió a su casa. Después de eso, metimos una denuncia. Era necesario y se tenía que hacer. No fue rápido. Tampoco fue fácil. Imagino que mi madre no la pasó bien, porque no solo era el tormento de la experiencia, sino saber y aceptar que su propio hijo le había hecho eso. Y como buena madre, denunciar a su hijo es casi un pecado. Pero yo la alenté en todo momento, y no por venganza, por justicia. Mi hermano, cuando lo volví a ver, lo primero que hizo fue culparme. Nos vimos en un juzgado. Me gritó y todavía se jactó de hacerlo. «Rompiste la familia», me dijo. ¿Su esposa? Su esposa también se atrevió a gritarme. Es más, querían pegarme, porque según ellos yo tenía la culpa de todo eso, porque mi mamá estaba muy bien en ese asilo y ellos estaban muy bien en la casa de mi mamá, viviendo del dinero de mi mamá. Otros familiares también me pidieron que no exagerara, porque ya saben que nunca falta el familiar chismoso. Uno de mis tíos me dijo que cómo era posible que le estuviera haciendo eso a mi propio hermano, cuando él era el que se lo había hecho a mi madre. Pero yo no dudé, porque a mí jamás se me va a quitar de la memoria el ver a mi madre sentada en esa silla, viendo a la ventana, sin saber ni siquiera quién era. Han pasado muchos meses de esto. Mi mamá está muy recuperada. Han pasado muchos meses de esto.
Yo me traje a mi mamá a vivir conmigo. Nos mudamos de estado. Ella al principio no quería porque todo lo que conocía estaba allá, pero yo le pedí que por favor vendiera su casa y se gastara su dinero en ella misma, que lo disfrutara, que yo le iba a seguir apoyando y que si quería vivir conmigo estaba perfecto. Y ella accedió. Ella ya no quería estar sola. Ella va sanando poco a poco. A veces ríe, pero no les voy a mentir. Aún le escucho llorar algunas noches. Y me parte la vida y me parte el corazón. Y yo también he llorado. Yo he llorado mucho. Gracias a la vida no perdí a mi mamá, pero perdí la idea de la familia que creía tener. Mi hermano. Mi hermano tuvo que regresarle a mi mamá cada peso que se había gastado en todo ese tiempo que vivió a costas de ella. La posesión de la casa, evidentemente también fue para mi madre y lo desalojaron. Nosotros ya no hemos vuelto a saber nada de él. Sé que después de pagar todo el dinero que le debía a mi mamá, se quedó en la ruina. La esposa realmente no tenía mucho, así que ¿dónde vivirán? En un cuarto, quizás. Pero tampoco tengo que preocuparme por eso. Ese era su problema, no el mío. Si tú hubieras vivido lejos, si tú hubieras confiado en tu propia sangre, ¿habrías imaginado que alguien es capaz de hacerle eso a su propia madre? ¿Tú qué habrías hecho? ¿Habrías denunciado? Aunque eso significara romper a tu familia para siempre. Ahora mi familia es mi mamá. Es lo más sagrado que tengo. Y la idea de que si me hubiera tardado unas semanas más, quizás mi mamá ya no estaría aquí. Pero eso no es así.